El segmento de tecnología, pero pongan atención porque el próximo domingo, día 30, es el Día del Maestro. El maestro, pieza fundamental para nuestra formación y para la formación en valores, un elemento importante para el desarrollo. Medina Costa, Juan Manuel, nos va a hablar de por qué los maestros no son muy dados al uso de la tecnología. Las razones pueden ser varias, pero vamos a darle a la oportunidad que tire la primera piedra. Buenos días. Buen día, querido Nelson. Buen día, amigos televidentes. Ya tú hiciste esta introducción, ese pequeño introito. Nuestro tema de hoy es posibles razones por las que algunos docentes no usan la tecnología. Yo te digo la mayoría de docentes, y me excusa. Es que depende del área, porque por ejemplo está el grado, está el posgrado, está la básica, la media, depende del nivel. Sí, si pero están cerca de 80,000 maestros, 60 y tantos de los cuales están a nivel de abajo. De abajo. Ahí es que yo me refiero. Lo que sucede es que hay muchas cosas que influyen en eso, mi querido Nelson. Vamos a escucharla, pero usted es el experto, yo soy un lego en la materia. No, tú sabes mucho de eso. Entonces, otra de las cositas, aplicaciones que pueden funcionar para la docencia y que usamos en el día a día y quizás no nos percatamos de eso. Bien, vamos a ver. Ese es el tema de hoy. Pueden contactarnos en nuestras redes sociales, Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram si tiene alguna pregunta o alguna recomendación. Ya tú mencionaste que se celebra el 30 de junio. ¿Pero por qué pasa eso? El 30 de junio se celebra el Día del Maestro porque fue consagrado mediante una resolución, la número 6-39, de 6 de junio del año 1939 en República Dominicana. Y a partir de esa fecha es que se celebra en todo nuestro territorio el Día del Maestro, el Día del Docente, el Día del Profesor. Y por tal razón, muchísimas felicidades a toda aquella persona que tiene el don de servicio, que le gusta transmitir los conocimientos para ser mejores personas en el futuro. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero, mi querido Nelson? ¿Qué es lo que pasa con este grupo de personas que pueden pasar, la mayoría, de 35 años, ¿verdad? 35 años de edad, que le tienen miedo a esto, le tienen miedo a las tecnologías, sienten terror cuando ven una computadora, cuando ven una tableta, cuando ven un celular touch. ¿Pero por qué pasa este miedo? Porque son migrantes tecnológicos, señores. Esto no es ciencia de la NASA. Esto es algo totalmente sencillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejar el miedo atrás y comenzar a implementar en las aulas el uso de las tecnologías. ¿A razón de qué? Las tecnologías de la información y la comunicación están en todos los ámbitos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Por tal motivo, las aulas no pueden ir alejadas de eso. ¿Le interrumpo? Claro, usted puede hacerlo. ¿Qué pueden aprovechar entonces los maestros? Principalmente esos que son migrantes. Lo primero es dejar ese miedo, mi querido Nelson. Automáticamente ustedes ese miedo, estas son parte de las razones que nosotros hemos notado, porque en las aulas con algunos compañeros hemos podido tener esas experiencias. Bien, el miedo déjelo a un lado. El miedo es una opción. Usted lo coge o lo deja. Automáticamente lo deja, crece y se desarrolla. Otra de las cosas que vemos son estos paradigmas que son totalmente incoherentes. ¿Por qué nos referimos a esto como paradigmas incoherentes? Muchos docentes cuando entran al aula, lo primero que dicen, todos los celulares abajo, apáguenmelo, no quiero celulares. Pero lo primero que él hace es que también tiene un celular y se comienza a chatear, ¿verdad? Si él está tratando de mostrar algo que es correcto, algo que él dice que no se debe de hacer, usted predique con el ejemplo, y se han dado muchos casos. Pero también se dan las situaciones de que dicen que no usen los celulares, pero todavía está el asunto de los mensajitos, mandándose mensajitos por los papelitos. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Tú mandaste pero lo muchos vuelvo mensajitos? A interrumpir. A ver, dígame. Déjeme decir a favor de ese maestro. A ver. Cuando entro al aula, guárdenme los celulares, pónganlo abajo, arriba, pero mientras estemos en esto, guárdenlo. Ahora, si en determinado momento de la clase se hace necesario utilizar el celular, puede ser. Si no dice eso el maestro, van a estar en otra cosa la mayoría. Recuerda lo que hablamos, depende del grado. Por ejemplo, si es en secundaria, hay instituciones académicas que tienen total y rotundamente prohibido el uso de los dispositivos. De hecho, cuando entran a las aulas, cuando entran a las instituciones académicas, deben de dejar los celulares en un área específica o no llevarlos. ¿Por qué? Porque son reglas de la institución. En lo que es la universidad, toda aquella persona que esté cursando una carrera universitaria tiene derecho a ver sus celulares, a chequear, porque usted no sabe el inconveniente que puede tener. El maestro es el jeque del área, ¿verdad? Pero es batuta y constitución, pero debe de ser flexible, no decir, no se puede usar el celular, pero él estará haciendo lo contrario, ¿me entiendes? Tiene que predicar con el ejemplo. Por eso hablamos de paradigmas incoherentes. Otra de las cosas, mi querido Nelson,
la humildad. ¿A qué me refiero con esto, con la humildad? Hay muchos docentes que dicen ser los reyes, son Dios cuando entran en el aula, pero no son lo suficientemente humildes para admitir que tienen carencias en este aspecto. Conocí una persona que él entraba y decía, nadie me puede a mí hablar de uso de presentación PowerPoint aquí, todo es por cartulina. ¿Pero por qué? Porque él le tenía miedo principalmente y no era lo suficientemente humilde para reconocer que tenía esa deficiencia. Ahí tienes tu razón, incluso apelan a criterios trasnochados de que los métodos anteriores de antes eran mejores. Entendemos eso, mira, hay muchas personas que entienden que los métodos tradicionales que van muy distintos a lo que es la implementación de la tecnología, dejaron muy buenas cosas, pero vamos avanzando y los requerimientos son distintos, hay que prepararse para competir y aquel docente que no se prepara para competir se extingue, o evolucionan o se extinguen. Pero vamos a ver ahí entonces, sea migrante, sea miedoso, sí. ¿Qué aplicaciones, qué recursos de la tecnología puede aprovechar un maestro? Para avanzar con eso de las aplicaciones, quiero darte el último, la falta de los recursos para la tecnología. Estamos hablando fuera de cámara, tú y yo, de un proyecto que tú me informaste que se están otorgando tabletas, computadoras, ¿cierto? Sí. Pero la falta de recursos para la tecnología. Hay muchos docentes que reciben un sueldo y ese sueldo es para mantener su familia y no tienen la capacidad económica o el poder adquisitivo de tener una computadora decente, de tener una tableta decente o un celular con el cual se puedan comunicar. De hecho, yo he visto personas de 50, 60 años que andan con su celular de más de 3, 4 años hasta con la pantalla rota. ¿Por qué? Porque no gozan de una capacidad económica para poder actualizarse. Eso es uno de los problemas graves. Entonces, vámonos a las aplicaciones. Señores, cuando hablamos de docencia, se habla de información, se habla de datos, se habla de libros, ¿verdad? Se habla de trabajos escritos. Pero en la parte tecnológica, en la parte ya de las tecnologías de información y la comunicación, la mejor forma de almacenar documentos y libros es la nube, mi querido Nelson. ¿Qué pasa? Hay muchísimos servicios en la nube, como el OneDrive, como el Dropbox, que son totalmente gratuitos y se instalan en cualquier dispositivo, ya sea Android o Apple. ¿Y qué pasa con los docentes? Pueden subir todos esos libros en PDF porque hay muchas bibliotecas que te permiten acceder a ellos de manera gratuita y tenerlos en línea y posteriormente compartirlo con tus alumnos y no hay necesidad de pagar ni de gastar un centavo. Lo único que necesitas es conexión a internet. Repítemelo, Don. ¿En la nube se encuentra? En la nube. Hay muchísimas aplicaciones, por ejemplo, con tu correo de Gmail. Cuando tú tienes Gmail, tú puedes utilizar Dropbox. Y Dropbox es una aplicación de la parte de Google que usted puede instalarla en cualquier dispositivo y cuando va trabajando, haciendo un documento o algo, se graba automáticamente en ese Dropbox. Y usted puede compartir los documentos que están en esa parte de Dropbox, ya sea con sus alumnos o ya sea con otra persona. ¿Para qué? Para poder modificarlos, para poder subir archivos, para poder descargar archivos que usted tenga ahí. Y eso le permite una interactividad sin necesidad de que esté de manera presencial en el aula, ¿me entiende? Esa es la parte de la nube para gestión de archivos. Facebook, señores, Facebook no es solamente para chismear ni para brechar lo que hace Nelson en el fin de semana. ¿Qué encontramos nosotros en Facebook? En Facebook se crean grupos. Y cuando usted crea un grupo en Facebook, lo puede hacer específicamente para un aula. Por ejemplo, derecho laboral, sección tal. Usted crea ese grupo de derecho laboral, sección tal, y puede publicar todos los temarios que usted vaya a impartir en ese momento, en esa docencia, y puede tener interactividad con todos sus alumnos. Puede publicar, por ejemplo, los documentos de manera abierta para que ellos puedan acceder a ellos, estudiar y ponerles responsabilidades con tiempo para que cumplan. Y la ventaja que da esto es que Facebook está en todos los sitios, señores. Facebook automáticamente usted entra y si está en ese grupo puede ver si alguien cumplió con alguna responsabilidad y permite que los estudiantes puedan conversar y dialogar y opinar. Si hay alguno que tiene una pregunta, lo puede hacer directamente del grupo y tanto el docente como los compañeros pueden responderle. Y es sorprendente, no solamente para chismear. Bien, esta es una aplicación que a mí me gusta muchísimo. Porque Edmodo es una herramienta educativa que conecta automáticamente a los profesores y a los estudiantes. Es algo más específico. ¿Por qué? Porque se crean grupos que colaboran unos con otros en línea. Entonces, usted puede poner, al igual que otras plataformas, material, ¿verdad? El material académico, y le da la opción, si es en básica, comunicarse hasta con los padres, porque le permite un registro de quién.
Por ejemplo, si tus hijos están estudiando y están en este grupo, tú tienes que dar el registro de tus padres y automáticamente el docente puede comunicarse con los padres si pasa cualquier tipo de inconveniente. Otra de las aplicaciones que a mí me encanta es esta, Socrative. Fue diseñado por un grupo de ingenieros que le encantaba la parte educativa. Entonces, este tipo de aplicación te permite configurar hasta un sistema de entretenimiento. ¿A qué me refiero de entretenimiento? Quiz o tipo de juego en los cuales usted le va poniendo preguntas, haciéndole varios tests a los estudiantes y puede analizar cuál es el nivel de aprendizaje que ha tenido basado en X materia. Y posteriormente usted, dependiendo del tipo de respuesta que va dando, puede ir subiendo de nivel, subiendo de grado para saber si la persona ha ido adquiriendo el conocimiento que usted ha querido transmitir. ¿Me entiende? Hay dos versiones. Está la versión del docente, del profesor, y la versión del estudiante. Es multiplataforma, lo puede descargar en cualquier dispositivo y es súper entretenido. A los docentes que nos están escuchando, pruébelo que no se van a arrepentir. Y para ir avanzando, mi querido Nelson, el WhatsApp, señores. ¿Quién no tiene WhatsApp? Estamos hablando de más de 1.500 millones de usuarios al mes en esta plataforma y subiendo. WhatsApp te da la opción de crear grupos. Claro, ya hay ciertas limitantes de que algunos broadcasts, algunas informaciones que tú quieres transmitir a algunas personas, nada más puede hacerlo 5 cada vez. Antes era 20 y antes no había limitaciones, pero eso ha traído muchísimas complicaciones. Pero usted crea su grupo de WhatsApp, como tenemos muchos de nosotros. Cuando esté en ese grupo de WhatsApp, todo el mundo puede ver lo que usted pone ahí, asignarles responsabilidades, subir documentos, videos, fotos y lo mejor del caso, ahí ningún estudiante puede alegar ignorancia. ¿A qué me refiero a ignorancia? Si yo publico una información y tanto tú como Alexander están en el grupo de WhatsApp, si yo le doy para el lado, yo veo quién leyó el documento, quién pudo ver mi mensaje y quién no. Ahí no hay nadie que pueda decir yo no vi absolutamente nada, mi querido Nelson. Bueno, pero son insospechadas las ventajas que tiene un maestro para aprovecharse de la tecnología. Para cerrar con esto, quiero recomendarle una aplicación que no la agregué ahí porque todavía la tenía a modo de prueba. Se llama iTrackMail. iTrackMail es totalmente gratuita. ¿Qué pasa con esta aplicación de correo? Nelson, imagínate que yo te envío un correo a ti. ¿Cómo yo sé que tú lo recibiste? ¿Cómo yo sé que tú lo leíste? ¿Cómo yo sé que realmente tú me vas a responder? Con esta aplicación, cuando yo te envío un correo, el correo me dice a mí si tú lo abriste, si tú lo recibiste, dónde lo abriste, si lo abriste en una computadora, si lo abriste en tu celular y cuántas veces lo leíste. ¿Para qué? Para que tú no alegues que no lo hiciste y yo tenga la prueba de que sí revisaste todos los correos que yo te envié. Bueno, yo creo, aprovechando estas recomendaciones que tú haces, que hay que ver qué recomienda República Digital. De ese era el programa que hablábamos antes. Incluso yo escuché que para el año lectivo actual se dieron 8.000 tabletas a esa cantidad de maestros para un ensayo. Pero yo creo que esa herramienta, ese instrumento debe ir acompañado de varias recomendaciones de ese tipo. La que tú decías, Edmodo, incluso el WhatsApp, el mismo Facebook, que no les extraño a ningún maestro. Ahora, hay dificultades reales. La evaluación por desempeño, se quemaron más de 20.000, más del 33%. Y ahora, la semana anterior, hicieron los concursos por oposición para directores, subdirectores, y se quemó más del 90%. Decían que era un problema con el formulario, que fue distinto. La generalidad de maestros son de antes, son antaños. Claro, pero mira, para darte un detallito, todos los libros de texto de secundaria y de primaria en la actualidad están solicitando casi siempre que se adquiera hasta una tableta y con especificidades. ¿Para qué? Para poder instalar aplicaciones que vienen en un CD agregado o que pueden descargar de esos libros de texto. Ya las instituciones académicas de cierto nivel te exigen por obligatoriedad que tengas un dispositivo como esto para poder cumplir con tus responsabilidades académicas. Entonces, no nos pongamos de lado al avance. O se actualizan o se extinguen. Bueno, aprovechamos el tema para felicitar al maestro dominicano por antelación, el domingo, Día del Maestro, Medina Costa. Pase bueno, mi querido Nelson. Un placer, muy interesante, muy entretenida y muy provechoso para el maestro. Hay aplicaciones de más. Así es. Escoja una, dos o tres de las más prácticas, de las más útiles
y póngala en ejecución. Si quiere el listado de estas aplicaciones o tiene alguna pregunta, recomendación, agréguenos a nuestras redes sociales, Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram. Bueno, pase muy buen día. Pase buen día a usted. Un abrazo, querido. Y ustedes, amigos televidentes, manténganse ahí, que todavía queda más en Enfoque Matinal.